Working in the corner, peeking over shoulders, waiting for my time to come. Working in the corner, one day to the other, but I want my piece of bun. Pues en cuanto a esquemas de iluminación, siempre parto de alguna manera de una única fuente de luz. A partir de ahí, digamos que ya empiezo a ver un poco si funciona o no funciona la imagen, si funciona o no funciona lo que estamos haciendo, pero sí que es cierto que de alguna manera defiendo y creo firmemente que se puede hacer cosas muy interesantes con una única fuente de luz. De alguna manera el concepto de dirección o de director de fotografía te enseñan de alguna manera que es al contrario, ¿no? Que tienes que sumar una gran cantidad de luz para luego ir restando, y también es un modo de trabajar muy válido. Es como se trabaja en Estados Unidos, también tienes que tener un soporte de producción enorme para poder permitirte llenar un set de muchos kilovatios para luego poder matizar y poder cortar. Pues un poco los inicios vienen en mi caso de ser un niño que en casa siempre se ha visto mucho cine. Eran pelis de Chaplin, o eran pelis de Johnny Weissmuller de Tarzán, o eran pelis clásicas de los hermanos Marx, o eran westerns. Y luego pues un poco como casi todos mis compañeros, de manera accidental o no, acabas en un rodaje de un cortometraje amateur con amigos, y luego por razones pues un poco personales tardé en digamos, darle forma oficial o de estudiar. Cuando quise hacerlo no podíamos en casa, económicamente no se podía, y ya un poquito más mayor, cuando yo pude ya tener cierta independencia económica o tener un poco ese desahogo que me podía permitir estudiar, pues sí que decidí estudiar. En cuanto, por ejemplo, al género, a mí personalmente el género que más me gusta es el documental. Me parece fascinante, y últimamente ruedo poco documental, pero he rodado bastante. Es en el que más cómodo me siento, y en el que realmente me siento que estoy, aunque sea un poco extraño lo que voy a decir, los medios a veces son muy escasos, pero me siento mucho más creativo que cuando a veces rodo spot publicitarios o ficción, y a lo mejor hay más medios, o tengo que resolver más problemas, o tengo que buscar más soluciones para conseguir ciertos efectos, y me he sentido menos cómodo o menos creativo. Últimamente estamos volviendo a rodar cosas en analógico, en fotoquímico. Me parece fascinante, me parece volver un poco a la etapa de fotógrafo con película, ¿no? Y el concepto de saber que la imagen se construye con una imagen latente que viene de una impresión fotográfica de luz, y que ese negativo va a comportarse de una manera o de otra según tú vas a exponer la luz. A mí me parece una cosa fascinante. O sea, también creo que hay algo, ¿no?, como de volver a los orígenes. No sé si es una moda o no, pero sí es cierto que de alguna manera estoy intentando, con ayuda de compañeros, sobre todo de Paul Stein, con el que hacemos muchos videoclips juntos, lo firmamos todo como Pérez y Stein. Sí que estamos intentando volver a esos orígenes de enfrentarnos a proyectos en negativo, en 16, en Super 16. Estamos trabajando en un proyecto para cometerlo en 35. Y la verdad es que nos encontramos muy cómodos con esa respuesta de la imagen y ese enfrentarnos al fotoquímico. Y creo también que es interesante enfrentarse a estos proyectos porque, como todo evoluciona tan rápido, constantemente estás trabajando con gente muchísimo más joven que yo, y te das cuenta que hay mucha gente que controla mucho la imagen, que probablemente sepa más que yo de imagen digital, probablemente. Pero luego, cuando vas preguntando o te das cuenta que estás haciendo un rodaje o un proyecto, hay cosas muy básicas que mucha gente no las conoce, no las sabe. Por ejemplo, o como profesor, que también doy clases, me enfrento a alumnos que para ellos lo normal es un 800 ASA, y ya está.
porque no se han planteado por qué hay un 800 ASA o qué hay por encima de 800 ASA o qué hay por debajo, no se lo han planteado. Es 800 ASA porque ellos han nacido con ese rango dinámico, esa latitud o ese ISO, y cuando les planteas que puedes rodar a un 12 de sensibilidad o un 64 o un 50, no les cabe en la cabeza, ¿no? Son conceptos muy diferentes y realmente todo parte de lo mismo, ¿no? La base analógica lo es todo. O sea, yo, por ejemplo, cuando estoy iluminando en digital con una Alexa o con cualquier otra cámara, el modo de medir la luz y de exponer en mi cabeza sigue funcionando de manera muy analógica, aunque no use el fotómetro en un rodaje en 4K o en 2K, pero sí estoy mirando el monitor de forma de onda, sí estoy mirando el histograma, y el comportamiento de la imagen yo en mi mente la estoy traduciendo como si estuviera trabajando en analógico, siempre. Con el último coletazo del analógico empiezan a surgir las primeras cámaras digitales. Yo recuerdo cuando aparece la primera Red One, que me parece un espanto, me parece un horror, no la entiendo, reniego de ella, no quiero saber nada, y cuando me enfrento a ella no quiero saber nada de esa cámara, ¿no? Y encima la pongo en duda y digo, esta cámara no va a conseguir nada. Luego es la cámara que lo ha revolucionado absolutamente todo, ¿no? Todo ha ido muy rápido, muy rápido, muy rápido. Pero sí es cierto que de alguna manera arrancamos a trabajar en proyectos y cuando estamos un poco arrancando con bastante fuerza llega una crisis desproporcionada que lo tira todo por tierra, y en mi caso, por ejemplo, me encuentro con unos años muy complicados, muy complicados. Por un lado sí que había empezado a trabajar bastante y estaba en un momento en que no paraba de trabajar, y de repente, al menos yo, fue como una ruptura muy radical, de trabajar mucho a no trabajar nada, y tener 2 años muy complicados de plantearme muchas cosas y de subsistir como pude y de no saber un poco por dónde tirar, ¿no? Y luego pues ahora estamos un poco conviviendo todos los compañeros y con muchísima, o sea, somos muchísimos directores de fotografía los que estamos ahora en el mercado, muchísimos, no sé si somos demasiados, no lo sé, pero somos muchos. Creo que el nivel es muy bueno. Creo que la competencia es enorme y creo que también por un lado veo que hay bastante variedad, y por otro lado veo, y esto no me da vergüenza decirlo porque lo he dicho en otras ocasiones y públicamente lo he dicho, también veo que al igual que hay un nivel técnico interesante, también veo que hay mucha gente que se parece. Lo veo en realizadores y lo veo en directores de fotografía. Por otro lado, creo que es normal también, cuando uno está buscando su estilo o estás un poco arrancando, es normal, y probablemente otra persona que sea de una generación mayor a mía puede opinar lo mismo sobre mí, y probablemente tenga razón. Pero sí es cierto que hay una tendencia, sobre todo en el lenguaje publicitario, que al final se mueve por modas y son pequeños oleajes que van y vienen, donde sí que veo muchas veces que es constantemente lo mismo, y a mí no me llama la atención. Igual que en los 90 o finales de los 80 o los 90, la publicidad yo la veía, probablemente ahora la vea y haya envejecido mal, pero había cosas muy radicales y muy interesantes, y había unas rupturas narrativas espectaculares. Y ahora veo una cierta comodidad a nivel estético y narrativo, quizá porque los medios digitales son cómodos y relativamente fáciles de manejar, pero sí que veo muchas copias de copias. Pues la cámara o ópticas, ¿no?, o iluminación que elijo para cada proyecto sí es importante. Si esto lo hubiera dicho hace 8 años o 5 o 6 años, probablemente te hubiera dicho lo contrario. Siempre he defendido que no era demasiado importante tener la mejor cámara o la cámara de último modelo,
Pero sí es cierto que conforme van pasando los años y vas teniendo experiencia te das cuenta de que sí, sobre todo cuando las cámaras digitales cada vez son mejores, han ido perfeccionándose mucho y si te das cuenta que es importante, es sentirse cómodo ya no solo con el sensor de la cámara, saber de dónde parte tu imagen y qué puedes hacer después con la imagen o hasta dónde puedes llegar con la imagen en el rodaje, sino luego ya lo que es la fisicidad de la cámara en sí, ¿no? Al final la cámara no deja de ser un cubo o un rectángulo de hierro o de plástico, es un cacharro y tienes que sentirte de alguna manera cómodo con ese aparato, ¿no? Y cada proyecto sí que es cierto que es bueno intentar o poder elegir qué cámara o qué ópticas puedes usar. Puedo sentirme muy cómodo con una Canon C300 y puedo sentirme muy cómodo con una Alexa Mini o puedo sentirme muy cómodo incluso con una cámara DSLR. Depende qué proyecto, depende cómo sea la situación o la rapidez en la que tienes que resolver algo, pues creo que sí es importante, ¿no? Te puede ayudar. Igual que todos estamos enamorados o casi todos estamos enamorados del mundo Alexa, bueno, pues hay proyectos en los que es inviable poder rodar con una Alexa, no solo porque económicamente quizá no se pueda alquilar una Alexa, sino porque por espacios reducidos, por rapidez de resolución de rodaje, de planos, etcétera, o por el plan de rodaje. Pero sí considero que es importante la elección de la cámara y las ópticas. La evolución ha sido y es enorme y súper rápido, y si tuviera que destacar algo positivo en general en el mundo digital, puedo decir muchas cosas negativas, pero me voy a centrar en lo positivo y sería pues esa cada vez más cómoda manera de exponer entre la diferencia de altas y bajas luces, ¿no? Tienes que conocer hasta cuál es esa latitud de la cámara que has elegido, en qué rango te vas a mover y ser muy consciente de cuáles son los límites de esa cámara. También ahí podríamos entrar en un debate de que ya no solo depende de la cámara o de la elección de la cámara o del director de fotografía, hay muchos otros departamentos muy necesarios en el equipo de un rodaje profesional que dependen tanto o más que tú ahora mismo del resultado de la imagen. Estás rodeado de un montón de gente, pero ahora mismo es muy necesario saber que trabajar con un DIT es importantísimo, ¿no? Te puede ayudar muchísimo. También tienes que saber con qué colorista vas a hacer el trabajo, ¿no? Si tienes esas piezas un poco de alguna manera controladas, yo creo que es lo mejor, ¿no? Porque ya no solo es exponer bien la imagen en rodaje, que yo creo que sí, lo sabemos hacer todos bien, sino dónde va a ir esa imagen, cómo va a ser tratada, ¿no? Y eso es fundamental, sobre todo las cámaras. No hay que olvidar que cualquier cámara digital no deja de estar pensada para la postproducción. Es así. Eso tienes que tenerlo muy claro. Por mucho que quieras en un rodaje dejar la imagen lo más similar y lo más parecida posible a lo que tienes en tu mente o a lo que el director te ha pedido, sabes que esa imagen va a tener que ser tratada y está diseñada y está creada y está pensada ese sensor el sensor para la postproducción. Y es así. Eso a mí personalmente me ha costado entenderlo. He sido muy reacio al principio, intentaba de alguna manera dejar las cosas muy cerradas en rodaje y luego me he dado cuenta que no, que era peor. Y era por eso, ¿no? Era un conflicto entre por qué, si yo sé que estoy exponiendo esta imagen o iluminando esta imagen con esta relación de contraste o con estas intensidades o temperatura de color, ¿por qué luego no puedo ver esa imagen en el resultado, ¿no? Y te das cuenta que es un proceso por el que tienes que pasar y si consigues pasar por ese proceso y tener buenos profesionales a tu lado, pues es cierto que la imagen se potencia, ¿no? Y puedes dar muchísimo más de ti como director de fotografía. Pues la manera de acometer cualquier proyecto, soy bastante simple en ese sentido. Funciono siempre de la misma manera. Primero, para mí es fundamental la lectura del guión
y generalmente lo que hago es una primera lectura tomándomelo como si fuera una narrativa de una novela. No pienso que sea algo audiovisual, simplemente leo la historia. Automáticamente hago una segunda lectura de manera inmediata, generalmente, no dejo pasar 1, 2, 3 días. Si la he leído por la mañana, por la tarde lo vuelvo a leer, o si tengo tiempo lo leo 2 veces seguidas, y en esa segunda lectura ya la hago con un bolígrafo en la mano y voy anotando cosas. Las cosas que generalmente anoto son muy básicas, es un poco diferenciar interiores y exteriores, día y noche, por ejemplo. Si hay algún tipo de descripción muy marcada en el guión, pues amanecer, atardecer, algún tipo de efecto de luz o de cámara que ya esté marcado en guión, sí que lo subrayo, intento detectarlo en guión. Y sí que es cierto que me hago una idea un poco de la imagen de la película o del cortometraje o del documental o del proyecto que sea que a mí me gustaría ver como espectador. Esa idea sí que la tengo un poco grabada en la cabeza, pero luego lo que hago siempre también es respetar siempre la figura del director y es saber y él cómo la ve, ¿no? Yo puedo tener una imagen muy marcada o una idea de lo que yo creo que es la película que quiere contar, pero él de repente es la contraria, ¿no? Entonces, de alguna manera, sí que escucho mucho al director e intento hacer siempre caso de lo que el director propone e intento, en la medida de lo posible, que el director proponga cosas. Si el director no propone cosas, porque a veces los directores no saben controlar el lenguaje de un director de fotografía, en ese caso, yo lo que le pido siempre a un director es que me dé imágenes. Háblame de películas que tengas en mente, háblame de secuencias que tengas en mente, háblame de fotos que tengas en mente o háblame de cosas que tú controles y tengas en tu cabeza. A partir de esas imágenes o de referencias que yo le puedo pedir, yo ya sé por dónde puedo empezar a construir o ya más o menos me he hecho una idea de lo que él tiene en su cabeza. Lo niego todo. En el resultado final de una imagen o de un proyecto ya cerrado es muy importante la luz y defiendo de manera muy férrea y muy firme, ¿no?, el departamento de cámara y de iluminación, pero también soy de los directores de fotografía que defienden al resto de departamentos que creo que suman y que ayudan a que todo eso de alguna manera se vaya más, ¿no? Y me explico. Creo también que va muy relacionado con las cámaras digitales, que ahora mismo los departamentos de arte, dirección artística, vestuario, maquillaje y peluquería son fundamentales, son fundamentalísimos en cualquier proyecto, sobre todo si es ficción. Sin una buena localización o sin un buen director de arte es complicado que la imagen sea buena. Y no me refiero bueno a nivel técnico, me refiero al resultado estético o narrativo. Ahora mismo tenemos tanto rango dinámico en las cámaras y las ópticas son tan luminosas y son cada vez tan buenas que el concepto de iluminación muchas veces es restar en vez de sumar. Con esto quiero decir que si te encuentras con una buena localización, la propia localización te va a ofrecer una serie de cosas que debes apropiarte de ellas y debes aprovecharlas. Es una manera muy parecida a trabajar cuando trabajas en documental, pero eso si lo llevas a la ficción te va a ayudar mucho. Si hay ciertas lámparas o ciertas luces ya practicables dentro del set que funcionan, aprovéchate y úsalas. Y si lo único que tienes que hacer es reforzar con pequeñas cosas, el resto te lo va a dar la propia localización o el propio trabajo del director de arte y por supuesto el vestuario y por supuesto todo. Y también por supuesto el sonido. O sea, cuando ruedas cualquier cosa y lo estás viendo un poco a pelo, de manera muy desnuda, sabes perfectamente siempre que la música y el sonido va a aumentar el nivel pero infinitamente. A mí personalmente el blanco y negro me parece fascinante, me parece muy atractivo
y me parece muy expresivo, ¿no? Es un poco contradictorio que con tan pocas gamas ¿no? Porque no trabajas con color, pueda ser tan expresivo. Y ahí yo vuelvo un paso atrás creo, en la cantidad de cine en blanco y negro clásico que he visto, ¿no? Que al final te das cuenta de que ahora analizas cualquier película, ¿no? La noche del cazador, por ejemplo, es una película un blanco y negro extraordinario y un trabajo expresionista y expresivo impresionante, y luego si lo analizas fríamente, plano a plano, bueno, es que la cantidad de cosas que puedes hacer con el blanco y negro es enorme, ¿no? Tienes que jugar un poco, en mi modo de ver o de afrontar un proyecto en blanco y negro, tienes que jugar un poco con ser muy consciente, en el caso de exteriores, con sí defender mucho las horas de luz a la que vas a rodar. Cómo es esa posición del sol, también es fundamental. No es lo mismo enfrentarte a un blanco y negro en exterior si tienes un sol cenital terrible. Puede ser que te ayude, estés buscando ese dramatismo, ¿no? O busques luces más laterales o más suaves o soles más rasantes, etc. O en interiores. El modo de enfrentarme a ello, sobre todo si es en interior o tienes que hacer mucho artefacto de luz, tienes que ayudarte de mucha iluminación. Yo básicamente intento ver el proyecto siempre, o sea, trabajarlo en la medida de lo posible antes en preproducción. Intento de alguna manera proponer colores a vestuario, o intento ver si vestuario qué gamas de color va a aportar al personaje o va a haber delante de cámara, que no haya cosas que salten demasiado, que hay una cierta armonía, y siempre sabes un poco ya traducir que esos colores, esos rosas, esos verdes, esos azules, ya más o menos sabes en qué modalidad o en qué cantidad o proporción de gris van a tener, ¿no? Y luego es no perder de vista nunca mentalmente la idea del blanco y del negro, ¿no? De la luz alta y la luz baja, saber en qué rango estás y aprovecharte de ese sensor digital, si estás rodando en digital, de dónde va a ir el negro más puro y dónde va a ir el blanco más puro, ¿no? Más alto, y saber moverte y traducir. En mi caso me ayuda mucho si por visor o por monitor puedo tener la imagen en blanco y negro, y sé moverme ya también en las cantidades de luz. O sea, de alguna manera sí que controlo la cantidad de luz que poner para obtener ese brillo o para obtener sobre todo el nivel de contraste. Hay otros profesionales, otros compañeros que no trabajan así, trabajan de otra manera, pero a mí me ayuda mucho pues ver un poco el color, o sea, aunque sea un poco surrealista, ver el color de las cosas para saber cómo van a ser en blanco y negro, ¿no? Pues en cuanto a dónde va un poco toda esta velocidad del digital, realmente no sé muy bien hacia dónde va. Como todos sabemos, va muy rápido y los avances son enormes. Es cierto que todos los avances se están haciendo hacia las latitudes cada vez más enormes. Todos conocemos cámaras que manejan ISOs surrealistas, 20.000, 10.000, 40.000, no lo sé. Supongo que todo es un proceso de adaptación y yo creo que no es el futuro, ya que es casi el presente, ¿no? Todos los departamentos nos tenemos que adaptar un poco a estas cámaras y saber cuál va a ser lo mejor de estas cámaras, saber cómo tenemos que resolver, pero de alguna manera quiero pensar que a pesar de la gran luminosidad de las cámaras y a pesar de que probablemente cada vez se construyan cámaras mucho más fáciles y mejores, quiero pensar que siempre se van a necesitar historias que contar, y quiero pensar que siempre va a haber técnicos profesionales detrás que manejen esas cámaras, y de alguna manera esas cámaras creo que no lo veo de una manera negativa, creo que van a dar trabajo porque lo que he comentado anteriormente son cámaras que están pensadas para la postproducción, y al final la dirección de fotografía supongo que tendrá pues cada vez más un abanico mucho más abierto y más amplio con un montón de departamentos de postproducción del cual todos nos tendremos que nutrir y tener que estar todos en la misma línea, ¿no? Pretender ser el director de fotografía, amo y señor de la luz y obviar todo el resto que va a haber detrás, que va a potenciar y va a ayudar a que tu imagen sea mejor, es un poco ridículo, ¿no? Pensarlo.
Creo que al final todos saldrán puestos que ahora mismo no sabemos cómo se llaman, saldrán profesiones nuevas, pero de alguna manera creo que todo el origen va a ser el mismo, ¿no? Al final la historia hay que contarla y delante de la cámara, sea cual sea esa cámara, delante hay que contar algo y se va a necesitar a gente para contarlo y supongo que habrá que adaptarse, ¿no? Para seguir contando esa historia, porque al final es una vocación y si no, pues nos dedicaríamos a cualquier otra cosa.